buenas tardes en México, buenas tardes en Sudamérica. Aquí estamos en el mediodía y vamos a iniciar la presentación del número 37 de la revista Universidades. El tema central del dossier ha sido el racismo en relación a los pueblos indígenas y los afrodescendientes y su inserción o las dificultades para acceder a las instituciones de educación superior. Hemos contado con especialistas muy prestigiados y con el doctor Daniel Mato como el que coordinó a los autores y hace la presentación del dossier sobre este tema que es tan actual, porque es una de las tantas discriminaciones que se manifiestan en las sociedades latinoamericanas. El racismo se apoya en un constructo social, que es el constructo raza, que no tiene ninguna validez científica, pese a que desde el siglo XIX se trata de argumentar que hay razas superiores y razas inferiores. Ese es un constructo social simplemente para mantener en la dominación a amplios sectores de la sociedad, a los cuales muchas veces no se les ha dado el carácter de ciudadanos de los estados latinoamericanos. Pero eso lo van a poder leer ustedes en la revista, que está ya en internet y la pueden bajar para leerla. Hoy vamos a contar con la presencia de, como ya dije, el doctor Daniel Mato. Se encuentra también Ani Ocoró Loango, que se encarga de el documento sobre Colombia, elaborado junto con Milena Margot Mazabel. Y también vamos a contar con Berta Maribel Pech Polanco, que es la que, junto con Itza Amanda Varela Huerta, nos presentan la situación en México. Tenemos también un panorama sobre Ecuador, que tiene una importante población indígena muy organizada, y eso lo desarrollan María Susana Cervantes Arangonó y Luis Alberto Tuaza Castro. De Brasil, Rita Gómez do Nascimento nos presenta también un documento, y María Ilza de da Silva es el último trabajo que contiene el dossier, y aclaro que las colaboraciones desde Brasil nos las presentan en portugués y con traducción al español, para quienes vayan a leer la revista. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a Ani Ocoró Loango, que es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo Argentina, que también forma parte de un equipo docente de la Flaxo, que estudia el currículo y prácticas escolares de contexto. Es docente en la Universidad de El Salvador y también en la Universidad 3 de Febrero. Varios artículos suyos han sido publicados en revistas académicas, y bueno, el de hoy nos lo va a exponer cómo, qué contenido y cómo lo elaboró. Le vamos a dar la palabra entonces a Ani Ocoró Loango. Ahora sí. Muchas gracias, Hugo,
por la generosa presentación. Quiero en principio agradecer a Daniel por la invitación a participar de este dossier, a formar parte del equipo que participó en los artículos. Quiero también agradecer al doctor Roberto Escalante y a todo el equipo de UDUAL por la invitación a esta presentación. También aprovecho para saludar a Berta, con quien es un placer compartir esta mesa hoy de organización del dossier, y a todos los colegas, compañeros, compañeras que colaboraron con este número. Me siento, la verdad, muy honrada de poder participar, de poder transmitir algunas de las ideas que están circulando de manera general en todos los artículos. Antes de comentar un poco lo que hace a la temática del artículo, quisiera mencionar que este dossier es realmente bastante relevante porque analiza un tema que es hasta ahora poco mencionado, reconocido, como lo es el racismo en la educación superior, desde la perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Salvo el caso brasileño, uno puede decir que eh, el racismo en la educación superior y la reflexión sobre esto es bastante embrionaria en América Latina, ¿sí? Entonces creo que ese es un aspecto a destacar de la importancia de este dossier. Y también otra de sus fortalezas es que permite analizar el racismo desde adentro, ¿no? Desde el interior de las instituciones de educación superior, visibilizar el tema, contribuye también a ponerlo en la agenda de las universidades, por lo menos desde la discusión. Y una última cuestión que me parece que es importante destacar es que casi todos los artículos hacen propuestas, ¿sí? Uno observa que gran parte de ellos están haciendo propuestas, están planteando desafíos, que en conjunto con las recomendaciones que otrora produjo la Conferencia Regional de Educación Superior en el eje de diversidad, pueblos indígenas y afrodescendientes, que también coordinó Daniel Mato, constituyen un valioso insumo, ¿no? Para que las universidades puedan ocuparse del tema y puedan empezar a transformar, ¿no? Desde sus propias prácticas, ¿sí? Desde las distintas áreas de trabajo, una universidad mucho más inclusiva, más igualitaria, ¿no? Entonces, para ir empezando también con el artículo, que en realidad mi intención es poder trabajar algunas cuestiones generales que aparecen en todos los artículos, ¿sí? Resonando con relación a los pueblos indígenas, perdón, afrodescendientes, ya que los pueblos indígenas va a conversar más mi compañera Berta. Uno, lo que puedo observar allí es que las políticas con perspectiva étnico-racial en el campo educativo son bastante recientes en América Latina, ¿sí? Y va a encontrarse que estas no van a emerger sino hasta la última década del siglo pasado y con mucha más fuerza en el presente siglo. Muchas de ellas también son producto del impulso que produjo la conferencia regional, la conferencia mundial de Durban, que en septiembre vamos a estar celebrando los 20 años de Durban, ¿no? Una conferencia que tuvo un impacto grandioso en América Latina, y gran parte de la institucionalidad que hay hoy en políticas con perspectiva étnico-racial son herencia de ese impulso de Durban, por supuesto de los movimientos afro e indígenas, todos los movimientos organizados que confluyeron allí y que lograron que el tema esté en la agenda de la ONU. Entonces, estas políticas son realmente recientes y uno dice, bueno, ¿cómo se explica la ausencia de estas políticas en América Latina? Y pues justamente en la base de esa explicación está el racismo que está presente en nuestras sociedades, ¿no? Somos sociedades en donde los estados, las sociedades mismas se levantaron de espaldas a estas poblaciones, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, negándolas, desestimándolas en número, blanqueando, ¿no? Utilizando distintos dispositivos de blanqueamiento, dispositivos racistas para desalentar su existencia, ¿sí? Y esto, sin duda, produjo también sociedades profundamente jerarquizadas, desiguales, en la que si uno se pone a ver, el color de la piel marca tu lugar en la estructura social, ¿no? Y acá yo retomo algunas palabras del sociólogo francés François Dubet. Él habla de la igualdad de oportunidades y la desigualdad de posiciones. Invierto esa idea para pensar en cómo
en América Latina hay una desigualdad de oportunidades y hay una desigualdad en las posiciones, en la estructura social, que afecta de una manera profunda a las poblaciones afrodescendientes, ¿sí? Entonces, también venimos de sociedades que tienen más tradición de ideologías esclavistas que libertarias. Entonces, eso también nos marca mucho, incide en las instituciones, incide en nuestra propia subjetividad, y es por eso que es tan difícil transformar las prácticas racistas, ¿no? Daniel habla mucho de cómo se han naturalizado estas prácticas racistas en nuestras sociedades, en nuestra subjetividad, y por eso a veces es difícil ver incluso cuán alojadas están, ¿no? En las instituciones. Entonces, por esta razón creo que, digamos, no podemos pensar o leer el racismo en las instituciones de educación superior sin atender a esta mirada más sociohistórica y más contextual. Y si uno mira, por ejemplo, la mayoría de los artículos están hablando allí de cómo esa presencia indígena y esa presencia afro es minoritaria en la mayoría de los países con relación al acceso a la educación superior, ¿sí? Ahí hay una deuda estructural profunda en toda la región y básicamente todos los artículos están alertando sobre eso, cómo en la educación media, ¿sí? Empieza a ser menor esa presencia, hay un desgranamiento continuo de estos estudiantes hasta llegar a la educación superior en donde es escasa, digamos. Entonces, se acentúa, ¿no? Esa desigualdad en la educación superior, al punto que, bueno, esta es una de las maneras en las que el racismo se expresa, ¿sí? De una manera directa, ¿no? Como en sociedades que tienen, o en una región que, digamos, tiene un 30% de población afrodescendiente, ¿sí? La presencia en la educación superior, que es un espacio estratégico, en donde también se distribuyen las posiciones de poder en la sociedad, hay escasa presencia indígena y afrodescendiente. Entonces, ahí hay una manera en que ese racismo está allí, como un gran techo, ¿sí? Tomo acá la metáfora de las feministas eh, tradicionales del techo de cristal, cuando aludían a cómo sobre las trayectorias de las mujeres hay límites, ¿no? Que no vemos, pero que están allí. Con relación a las poblaciones negras indígenas también lo hay, ¿no? Hay una suerte de techo racial que impide ese ascenso y esa movilidad social, y gran parte de ello, gran parte de esa responsabilidad también la tienen las instituciones de educación superior, y por eso tenemos que presionar el ingreso de las poblaciones indígenas y negras a la universidad, ¿no? A estas instituciones. Entonces, estas instituciones, digamos, además de reflejar la poca presencia o de tener poca presencia de poblaciones afrodescendientes indígenas, también otra constante que se manifiesta de una manera continua cuando uno lee los artículos que este dossier ofrece, está el racismo epistémico, ¿no? La escasa presencia de las historias, de los contenidos, de la historia negra, ¿no? Indígena en los planes curriculares, ¿sí? En toda la propuesta, ¿no? En el equipo, por ejemplo, en los equipos docentes, en los equipos de investigación, en los equipos eh, técnicos, ¿sí? Hay una escasa presencia de estas poblaciones, y esto también sin duda alguna explica, ¿no? Y muestra y profundiza esas desigualdades. Debemos decir también que ha habido algunos avances con relación a la implementación de políticas de acción afirmativa, que en la región, el país que más ha trabajado sobre esa cuestión es Brasil, pero que también es algo reciente, ¿sí? Es algo del presente siglo, y que aún ahí hay todavía muchas brechas y muchas inequidades, ¿no? Por más de que ha sido una de las políticas más exitosas con relación a la inclusión de las poblaciones afro en la educación superior, ahí todavía hay muchas inequidades. Bueno, y voy a cerrar con algunos desafíos que uno retoma o observa al recorrer los artículos, ¿no? Uno de ellos, sin duda alguna, tiene que ver con garantizar políticas de acceso, pero también de permanencia y de graduación de estas poblaciones en las instituciones de educación superior. Acompañar la permanencia no es solamente un acompañamiento simbólico, tiene que ser también material, es decir, proveer recursos, ¿sí? Disponibilizar, digamos, estrategias también para acompañar las trayectorias educativas de estos estudiantes, ¿sí? Otra cuestión que es sumamente importante es incluir registros estadísticos dentro de las instituciones de educación superior que permitan ver, bueno,
la variable étnico-racial. ¿Cuántos alumnos indígenas, cuántas alumnas afrodescendientes han accedido a la educación, cuántas se gradúan? Adolecemos de estos datos en el conjunto de la región, salvo Brasil, que también, producto también del movimiento negro, ha venido impulsando la inclusión de estos datos, ¿sí? Creo que también es fundamental entender que la educación es central para combatir el racismo. El racismo es un fenómeno complejo, digo siempre que requiere soluciones integrales, pero que sin duda alguna necesita de un trabajo en el campo educativo, ¿sí? Con la educación no alcanza, pero sin la educación no se puede. Y es fundamental entender esto para que podamos fortalecer estrategias, alianzas entre las distintas universidades, instituciones de educación superior, para poder luchar para erradicar un fenómeno que tiene o que viene acompañando nuestras sociedades desde tiempos remotos. Bueno, finalmente también quiero mencionar que lo poco también que se ha conseguido tiene que ver con el impulso de los movimientos sociales, estudiantiles, afrodescendientes e indígenas. Ellos han logrado también construir alianzas con grandes actores, docentes, aliados antirracistas que han sido claves también en esta lucha. Entonces creo que es fundamental seguir tejiendo alianzas, articulaciones, y voy a cerrar con esto, y trabajar en el campo de las prácticas, ¿sí? Las instituciones de educación superior tienen que trabajar en el campo de las prácticas, en el campo de las políticas y en el campo de la investigación. Cuando hablo de las prácticas tiene que ver justamente con el trabajo cotidiano, ¿no? Porque ese racismo está ahí presente de manera cotidiana y hay que develarlo, combatirlo. Y también desde las mismas posturas, ¿no? Que asumimos, ¿no? Asumir una postura antirracista. Las políticas, hablo de políticas macro, pero también de políticas micro, las decisiones políticas que las universidades toman. Sí, es una decisión política incorporar la dimensión étnico-racial en el registro de estudiantes que ingresan a nuestra universidad o que egresan de ella. Y sin duda alguna desde el campo de la investigación, porque necesitamos seguir mostrando, como lo hace este dossier, cómo es que el racismo se esconde allí, en esas instituciones de educación superior, y cómo poder construir estrategias para enfrentarlo. Con esto cierro mi intervención. Muchísimas gracias, Hugo, y nuevamente muchas gracias, Daniel, por la invitación a participar del dossier, y a la Dual por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, Ani. Una exposición muy clara, muy precisa, y ha sintetizado muchos aspectos que efectivamente tienen que modificarse, porque como tú dijiste, la educación es importante, pero no basta, porque a veces esa misma educación está imbuida de contenidos racistas. Es decir, que también tenemos que trabajar en educar al educador. El trabajo tuyo lo hiciste junto con Milena Masabel, ¿verdad? Muchas gracias. Milena, Vamos, compañera indígena, perdón. perdón, Milena, compañera indígena de Colombia. Sí, sobre Colombia lo hicieron, sí. Uh-huh. Bien, continuamos entonces con Berta Maribel Pech. Es maestra en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa el doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana. Forma parte de la red de colaboradores de la Cátedra UNESCO ESIAL, Iniciativa por la Erradicación del Racismo en la Educación Superior. Y es docente en la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional de México, situada en Mérida, Yucatán. Vamos a escuchar su exposición y agradezco que la expositora anterior, Ani, se ajustó perfectamente al tiempo para colaborar que todos puedan exponer. Te escuchamos, por favor, Berta. Sí, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muy agradecida igual por la invitación de la UDUAL, por la invitación también de Daniel para compartir algunas ideas respecto del dossier de racismo y educación superior en América Latina. Es un gusto para mí compartir este espacio y compartir estas ideas derivadas de
estos procesos también reflexivos, emprendidos a partir también de estar revisando y leyendo a las colegas y a los colegas que nos comparten sus pensares y sus sentires en cada uno de estos textos. Me parece que se trata de un gran aporte que nos habla o que nos presenta estas voces valientes que se levantan y ponen sobre la mesa la conversación sobre el racismo, algo que, como ya se ha mencionado también, se habla pocas veces por diferentes cuestiones, muchas veces se queda ahí también como un tema tabú, y me parece que este es un gran momento y es una gran oportunidad también para despertar esa parte también de la sociedad, esas conciencias que hasta ahora todavía muchas veces siguen con los ojos cerrados ante estas prácticas racistas naturalizadas en los sistemas educativos. Entonces me parece que es una gran oportunidad, y justamente porque nos permite ir mirando todas estas prácticas, pero también romper ese miedo para enunciarlo, para denunciarlo y para buscar erradicar el racismo en nuestras instituciones, en nuestras dinámicas y en nuestras prácticas también cotidianas en las que nos vemos inmersas como docentes y en diferentes espacios en los que estamos acompañando procesos. El racismo sin duda es un obstáculo para el desarrollo de América Latina, por lo tanto, para combatirlo es necesario eliminar estas condiciones que limitan la inclusión plena de las poblaciones indígenas a la educación superior, y crear justo estas oportunidades para promover una sociedad latinoamericana más plural, más igualitaria, más sana, en donde todas y todos nos veamos representados y nos veamos también construyendo poco a poco esa vida y esa trascendencia que buscamos desde nuestros propios horizontes, desde los propios pensares, desde los propios territorios. Entonces me parece importantísimo hablar y tener este espacio para justamente a partir de todas estas ideas poder ir construyendo y también haciendo estas propuestas, que justamente es de los aspectos valiosos de este dossier, que también vemos se plantean todas estas situaciones que pudieran presentarse, estas prácticas que vivimos y que usualmente somos parte, y que a veces no lo reconocemos, o a veces duele reconocerlo, pero también es este otro espacio, es esta posibilidad de ver esas otras posibilidades de qué se puede hacer. De esta manera, en cada uno de los textos que se presentan en el dossier, se hace evidente que las y los indígenas, quienes somos de pueblos originarios, pues hemos sido afectados de diferentes formas por el racismo y la discriminación, ya sea por falta de recursos económicos, por falta de opciones, por no aprobar un examen de admisión, por las condiciones geográficas que nos llegan a la migración, y que muchas veces, como se presenta incluso en el artículo y en el documento de las compañeras de Ecuador, cómo llegas a un espacio distinto en donde, además de que te enfrentas a la estructura educativa, a todo lo que está ya establecido, también tienes otro aspecto en donde vives el racismo, que estás en un espacio en donde te estás enfrentando y estás también entendiendo una nueva dinámica. Entonces también hay todas estas condiciones étnicas de género, y que de alguna manera también muchas veces implica el trabajo temprano, y lo cual va a establecer que el ingresar a la universidad no determina realmente el que se pueda concluir los estudios, o tener el acceso no garantiza realmente la permanencia y la graduación en este sentido. Por otro lado, también vemos un elemento clave cuando hablamos de pueblos indígenas y de naciones, de pueblos originarios, naciones originarias, en cuanto a la presencia de las lenguas. Las universidades públicas y privadas, también como vamos a verlo y a leerlo en unas ocasiones en los documentos que tenemos en el dossier, que muy pocas veces tienen una oferta de lenguas originarias, de lenguas indígenas. O sea, hay ausencia de las lenguas originarias en diferentes contenidos, en diferentes espacios.
Y esto está asociada justamente al mercado y a un lenguaje científico donde muchas veces te piden probar un segundo idioma y un segundo idioma considerado como este idioma de privilegio y no una lengua que de alguna manera no la tienen posicionada dentro de este lenguaje científico aceptado. También nos topamos con las materias, las metodologías, los sistemas de educación superior, que muchas veces no están relacionados con los saberes, las cosmovisiones de los pueblos y las nacionalidades indígenas. El lenguaje académico sigue siendo también pues escasamente comprensible en muchas ocasiones y hay todo un proceso de articulación y de buscarle sentido y aplicación a todo eso que se va trabajando en las universidades. Entonces me parece que en este aspecto hay un largo camino por recorrer y voy a hacer unos apuntes que me parece que también ya se comentaron, nada más los digo rápidamente. Lo de las cotas y acciones afirmativas me parece que en varios de los documentos que se presentan es algo que se puntualiza y agregaría ahí nada más la cuota pensando en los docentes e investigadores, autoridades, trabajadores y funcionarios que deben de estar en los puestos de toma de decisión, intentando justamente erradicar el racismo para ampliar estas miradas, ampliar estas voces y tener justamente esas miradas más plurales en diferentes espacios. Eso me parece clave. Otro aspecto donde se coincide tanto cuando hablamos de población indígena y población afro es en el vacío estadístico, ¿no? Que también ya había compartido Nani, que me parece clave visibilizar esas trayectorias, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué comunidades vienen, cuántos egresan y en qué tiempo están egresando. Todo eso me parece sumamente valioso para poder entender, erradicar, desarticular estas prácticas también racistas y poder impulsar otros procesos. Finalmente, me parece que es importantísimo, ¿no? Ir construyendo estos imperativos que posibiliten estos caminos para la construcción de una nueva arquitectura universitaria que en diferentes artículos está planteado de diferentes maneras. Por ejemplo, en un artículo de Ecuador dice que las universidades deben pintarse de muchos colores y esto me parece muy metafórico, me parece también que tiene una gran valía porque te lleva a pensar en muchas dimensiones. Las universidades necesitan también ser repensadas y reconstituidas sobre nuevas bases, dice un artículo de Brasil. Y en el artículo de Colombia, por ejemplo, me parece interesante cuando se plantea la interculturalización de la universidad, desde esas transformaciones también estructurales que democraticen la educación superior. Y finalmente retomaría algo que me hizo mucho sentido, sobre todo cuando decimos que si la universidad no está preparada para recibirnos, pues nosotros vamos a prepararla. Entonces me parece también esa capacidad de agencia que tenemos todas y todos quienes venimos de diferentes pueblos originarios, de diferentes territorios, empujando diferentes procesos y diferentes luchas, porque no queremos ser solamente objetos de investigación, solo informantes de ciertos procesos, sino que también tenemos una forma y queremos que más allá de la ciencia también se busque el sentido de lo que se hace cuando hablamos de procesos de investigación y que no nos excluyan como sujetos históricos y productores de conocimiento. Me parece que con eso estaría cerrando mi aportación y también agradeciendo por el espacio. Bien, muchas gracias, Berta. El aporte tuyo es muy esclarecedor. Y hay estructuras mismas que no contemplan la existencia de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes. Cuando mencionabas, por ejemplo, lo de la estadística o la ausencia de estadística sobre estas. Pero creo que los movimientos que se están haciendo van a lograr una transformación estructural que permita avanzar en contra del racismo. A continuación, el secretario académico de la UDUAL, secretario general de la UDUAL, el doctor Roberto Escalante, que es doctor en desarrollo rural por la Universidad de Londres y además es investigador del CONACYT, ¿sí? No nos pudo acompañar, como puedes ver en la sala Zoom. Voy yo en su Yo lugar. estaba viendo que no lo veía, que no estaba. Entonces, Voy yo. tú, bueno,
la doctora Iris Santa Cruz, secretaria académica de la UDUAL, y vamos a escucharla. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos en esta sala Zoom y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Empiezo, además de saludándolos, agradeciéndoles profundamente a todos y cada uno de quienes hicieron posible este número. Realmente me parece un número espléndido, este número 87 de nuestra revista, dedicado, como ya se ha mencionado, al tema de racismo y educación superior en América Latina. En segundo lugar, expreso a nombre de Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, una disculpa. Él está invariablemente en estas presentaciones, pero en esta ocasión le fue realmente imposible y envía también saludos y su agradecimiento a todos quienes trabajaron en este número. Yo quisiera, antes de hablar de los artículos que componen el dossier, quisiera referirme a las otras secciones de nuestra revista y empiezo por hablar de nuestra portada. La portada es una fotografía de una fotógrafa y cineasta mexicana, Maya Godet, que nos dio, es una fotografía inédita y nos la dio especialmente para este número. Forma parte de su más reciente trabajo en las comunidades indígenas del estado de Chiapas, aquí en México. Y el rostro de esta niña, porque ven ustedes que es una niña, es la hija menor, nos va a contar Maya en la entrevista que está también en este número, es la hija menor de una familia de puras mujeres. Su cara expresa una desolación y una tristeza enormes. Ella está parada, según nos cuenta Maya, frente a su casa. Pero si se fijan con atención, este muro blanco no es otra cosa que una tela, una lona, un pedazo de lona arrugada que se ha convertido en la casa de esta niña a causa de los conflictos de las comunidades indígenas en Chiapas que han sido desplazadas por el Estado y a veces por conflictos con la Iglesia. De esta manera, Maya Godet, la fotógrafa que ilustra nuestra portada, en realidad con su imagen nos está haciendo una auténtica etnografía. A través de esta imagen narra situaciones trágicas y complejas por las que pasan muchas de nuestras comunidades indígenas, no solo en México. También quisiera llamar rapidísimamente la atención de ustedes sobre la sección documentos. En este número, me parece que esta sección es auténticamente un lujo porque trata del archivo histórico del Colegio Nacional de Montserrat en Córdoba, Argentina. Esta colaboración está escrita por Federico Sartori. Federico es el responsable de este archivo, pero también es el co-coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña de Archivos Universitarios, creada originalmente por la UDUAL con el fin de salvaguardar la memoria por la defensa de la autonomía universitaria, pero en realidad tiene una finalidad más amplia de contribuir a proteger los acervos documentales y garantizar el acceso a los contenidos de lo que las universidades resguardan. En este caso, la colección del Colegio de Montserrat, fundado el colegio, en el siglo XVII y con una continuidad en sus actividades de más de 300 años, es una colección maravillosa y es invaluable. En la sección plástica hemos estado teniendo la oportunidad de ver este carrusel de imágenes y por supuesto el flyer de la invitación para esta presentación. Está dedicada la sección plástica a Claudia Coca. Claudia Coca es una artista limeña que generosamente ilustra nuestro número y si se dan cuenta de sus imágenes, su obra está nutrida por preguntas muy inquietantes que ella se hace. Dice ella, ¿por qué las vidas de unos peruanos valen más que otras? ¿Por qué se hace una diferencia entre el peruano que vive en la capital y el peruano que no? La verdad es que ella concluye, junto con los
académicos del dossier, ahora ella desde el arte, que la cuestión racial es una cuestión institucionalizada, perenne, colonial, heredada. Racismo y mestizaje son los temas de su obra plástica, las castas, esta clasificación de la gente en castas, universo terrorífico, nos dice que han servido para separarnos. Pero evidentemente el sistema de castas no fue propio de Perú, sino que funcionó en todos los territorios de la corona española. Así que estas esferas de cerámica que vemos en las fotografías, con los diversos nombres de las castas, reflejan no un universo, sí terrorífico, como le llama Claudia Coca, pero no un universo peruano, sino que describe a toda América Latina y al Caribe. Y aunque generalmente está asociado al territorio dominado por la corona española, no hay duda de que también en Brasil ocurrió este fenómeno y la sociedad se fundó en la segregación racial. Desde luego en el campo indigenista, independientemente del uso de la palabra, y hay pues una discusión académica en torno a esto, podemos reconocer la emergencia de una poderosa imagen del pasado, crucial en lo que ha sido la descripción de nuestra América Latina y de sus poblaciones, en la que se enfatiza, me parece, una continuidad colonial desde la conquista hasta el presente. Y no dejen de ver la sección Voces. Tiene una entrevista fabulosa a una activista quilombola, Marleide do Nascimento. Ella es también una investigadora afrodescendiente y la entrevista es muy estremecedora. Para quienes como yo no hablan portugués, les informo que está subtitulada, está traducida, pero narra una historia absolutamente terrible. Hay una frase en la que Marleide dice, ella es madre de unos niños pequeños y dice, una de mis preocupaciones cada día cuando salgo de mi casa es regresar viva, ¿no? Eso le causa horror a quien sea. Pero también hay otra entrevista, ahí está la imagen, ella es Marleide do Nascimento, no dejen de escucharla, es realmente impresionante. Y hay otra entrevista con dos representantes de la llamada Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México. Estas mujeres fundan esta organización de afrodescendientes acá en la Ciudad de México porque ellas nos cuentan cómo recién el año pasado, en el censo del 2020, se empieza a visibilizar a los afrodescendientes, es decir, antes en México no había población negra, no existía. Y estas dos mujeres, muy jóvenes las dos, Diana Pinacho y Sonali Hernández, nos hablan de la necesidad de fortalecer la identidad afromexicana y de luchar contra la discriminación. La revista tiene muchas otras secciones, no los voy a abrumar. Tiene la sección de reflejos, la sección a distancia. Ojo, acá hay una gran entrevista a Manuel Moreno, un educador mexicano y precursor e innovador en el ámbito de la educación a distancia. Y desde luego nuestra reseña consabida de, en este caso, una gran novela de Leonardo Padura. Así que podría seguirme deteniéndome infinitamente en cada sección. Yo nada más quiero invitarlos a detenerse en todas las partes de la revista y a disfrutarlas. Son realmente secciones maravillosas. Finalmente llego al dossier. Prácticamente todo se ha dicho por Ani y por Berta, pero quisiera hacer una referencia muy breve. Consta de 5 artículos este dossier que tratan, como se ha dicho acá, del racismo y la educación superior en Colombia, en Ecuador, en México y en Brasil. Y se ha hablado ya, lo ha hecho Berta y lo ha hecho desde luego Ani, de sus contenidos y de la problemática que abordan. Yo voy a referirme brevemente al común denominador que hay entre todos ellos.
y es el hecho de que la presencia de indígenas y de afrodescendientes en la educación superior sigue siendo minoritaria. Y la incorporación de los saberes y de las cosmovisiones indígenas y de los afrodescendientes continúan excluidos también de la educación superior. Diría yo entonces, haciendo eco de lo que los autores de los artículos del dossier apuntan de manera muy precisa, que el racismo en las universidades no hace otra cosa que reproducir la estructura fundacional de la desigualdad en nuestras sociedades. No me quisiera despedir con una conclusión tan desalentadora. También quiero decir, y esto está señalado en las diversas colaboraciones, que se aprecia que hay un proceso lento pero existente de reconocimiento de la problemática del racismo al interior de las instituciones de educación superior, que hay avances en legislaciones, que existen una serie de acciones afirmativas, como ustedes señalaban, y que a nivel declarativo se reconoce la necesidad de buscar soluciones a esta problemática. La presencia indígena y afrodescendiente sigue siendo minoritaria, pero se han reconocido y se han identificado ya las prácticas racistas, incluso ustedes lo acaban de decir en planes y programas de estudio, y esto es un primer paso. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Pues poner en práctica todas esas medidas legales y declarativas y convertir estas acciones en sistémicas y permanentes, involucrando no solo a la comunidad académica, sino a la sociedad en su conjunto, como bien señala en su artículo Rita Gómez do Nascimento. Para terminar mi intervención, yo quiero agradecer muy especialmente a Daniel Mato. Él no solo coordinó este número, como ya se ha dicho, la verdad es que su compromiso y su dedicación fue mucho más allá. Lo que creo que hicimos fue una labor de coedición. No nos dejó a nosotros la tarea editorial, sino que colaboró de manera absolutamente participativa, activa, y pues gracias a él por este enorme esfuerzo que dio este resultado. Daniel, muchas gracias por tu esfuerzo, muchas gracias por tu colaboración. A nombre de Roberto Escalante, a nombre del equipo que conformamos la Secretaría y que trabajamos en nuestra revista Universidades, muchas gracias. La exposición de Iris ha servido para mostrar las múltiples secciones y los múltiples aspectos que se abordan en la revista, aunque, por supuesto, el dossier tiene un peso de investigación muy fuerte. Precisamente se refirió Iris Santa Cruz a la artista visual y activista política Claudia Coca, que vamos a proyectar a continuación un video sobre esta artista peruana. Yo en el 2000, ¿no? Del 99 al 2000, empiezo a hacer activismo político, y dentro de las preguntas que me hacía era por qué estaba sucediendo, había sucedido durante los 80s y los 90s una violación muy grande de los derechos humanos, ¿no? Tanto desde el grupo terrorista, o los grupos terroristas, hubieron dos grupos terroristas, uno más sanguinario que el otro, que Sendero Luminoso, y la respuesta de los gobiernos de aquellos años, ¿no? En contra del terrorismo. Entonces, esa respuesta fue la militarización de algunas zonas y la violación de los derechos humanos, si bien empezó con los grupos terroristas, termina siendo de los dos lados, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Y no solamente hay, como siempre le dicen los militares, excesos, ¿no? No, pues, o sea, esa es la típica palabra, ¿no? Los excesos. Bueno, entonces me empiezo a preguntar por qué ciertos peruanos valen más que otros, por qué hay una diferencia, ¿no?
entre el peruano que vive en la capital y el peruano que vive en el interior del país, ¿no? Lejano de la capital, porque los muertos y los desaparecidos no estaban en Lima, estaban sobre todo en Ayacucho. Entonces, donde en realidad hay una población muy grande indígena, una población muy grande campesina, y la respuesta simplemente estaba porque definitivamente eran el otro, ¿no? El indígena, el mestizo, aquel que estaba excluido, ¿no? De la capital y de lo que era Lima, que ahora le dicen Lima moderna, ¿no? Entonces, yo me quedo como, bueno, en ese momento las noticias sobre los desaparecidos y sobre los muertos a finales de los 90 no era algo que se manejara tanto, ¿no? El gobierno de Fujimori lo había ocultado, y el gobierno de García, ¿no? El gobierno de Belaúnde, no habían puesto números, el internet recién era muy incipiente, no teníamos el acceso a la información, ¿no? que en los 80s, y hacia finales de los 90s ya ese acceso a la información se hace más cercano. Y nos empezamos a enterar, ¿no? Los miles de muertos y los miles de desaparecidos, no solamente de los grupos terroristas, sino del Estado y de las desapariciones. Entonces, buscando preguntas por qué algunos peruanos, ¿no? Sus vidas valen más que otras, es que empiezo a encontrar todos los textos, ¿no? Que empiezan a nutrir todo, a responder, ¿no? Aquellas preguntas que yo tenía. Y definitivamente, pues hay una cuestión racial, ¿no? Hay un racismo institucionalizado, perenne, ¿no? Colonial, heredado, y que ese racismo se hace al pueblo indígena, ¿no? Y que el mestizo de alguna forma queda en un lugar intermedio, depende de dónde esté, ¿no? Si está en la capital o si está en el interior del país, depende si tiene educación o no tiene educación, ¿no? Depende la cuestión social económica. Al decir que es mestizo, ¿no? Está afirmando que tiene sangre española, sangre europea, sangre de algún lugar, ¿no? Que lo aleja del mundo indígena y que lo acerca al mundo blanco. Entonces, se pone en ese lugar cómodo, ¿no? En defensa, ¿no? Pero al mismo tiempo le sirve para oprimir al pueblo indígena. O sea, es un lugar muy difícil y muy complicado, y que si uno no lo sabe, no lo ve y no lo toma de una forma consciente, puede llegar a oprimir también al otro. El mestizo más bien reconoce que tiene sangre blanca. Entonces, eso es digamos, de alguna forma lo que yo critico en la primera parte, porque cuando empiezo a hablar del mestizaje en el 2000, con Mejorando la Raza, ese es el lugar, ¿no? Ese es el lugar donde el mestizo cree que al ser mezclado, ¿no? A casarse, reproducir, o sea, juntarse con alguien y luego tener una familia, ¿no? Y reproducirse, va a salir mejorado. Entonces, para poder, en defensa, pero también para estar por encima del mundo indígena. Vamos a tener que continuar. El próximo expositor y último expositor es la persona que ha coordinado el dossier, quien ha establecido los vínculos para que tuviéramos tan valiosas aportaciones en el dossier. Es el doctor Mato, Daniel Mato, que es investigador del CONICET en Argentina y también director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Es profesor de la Universidad Nacional 3 de febrero. Doctor Mato, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Hugo.
Buenas tardes a todas y todos que nos están acompañando, tanto en esta sala de Zoom como a través de las redes. Quisiera comenzar agradeciendo a la UDUAL como institución la sensibilidad y la comprensión de la importancia de este problema, como para haber tomado la iniciativa de que tuviéramos hoy este dossier, porque sí, es cierto, yo hice todo el trabajo organizativo para tener a las autoras y al autor, son mayormente mujeres, solamente hay otro varón, y bueno, y acompañé el proceso, pero si UDUAL no tiene la iniciativa, hoy no tendríamos un dossier que yo creo que es importante, no solo por su contenido, y no me refiero a mi breve texto de introducción, sino a los artículos de las compañeras, sino que es importante además porque es un dossier de la revista Universidades, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Creo que esto sitúa, emplaza el tema de una manera muy importante. Uno de los problemas del racismo es su invisibilización, y esta decisión de UDUAL, como por ejemplo las recomendaciones de la CRES también, le proyectan la visibilidad que debe tener. Así que quiero agradecer muy especialmente a la UDUAL como institución. Además, quiero agradecer al doctor Roberto Escalante, su secretario general, y al equipo que lo acompaña, especialmente a Iris Santa Cruz y a Praxedis, del equipo de la revista, por todo el trabajo que han hecho para que esta revista hoy esté disponible. Igual a Hugo Sáez, su editor, al artista que nos ha facilitado sus obras, y a la gente de diseño gráfico. Y me complace muchísimo además que parte de este número sea también una entrevista a nuestra compañera Marleide, que junto con Anne y con Berta y con otras muchas y muchos compañeros en América Latina forma parte de la iniciativa para la erradicación del racismo en América Latina, que venimos impulsando también desde nuestra cátedra UNESCO. Quiero felicitar también y agradecer muy especialmente a las autoras, al autor y a gente que está invisible en este momento, muy invisible, ni sus nombres aparecen, que son las y los evaluadores de los artículos, porque si bien se trata de artículos invitados, todos fueron revisados, dictaminados por entre 2 y 3 evaluadores pares que hicieron un trabajo excelente para que los artículos fueran aún mejores de lo que ya eran. Bien, dejo esta parte de agradecimientos y quiero decir algunas palabras, digamos, conceptuales sobre el asunto, y voy a leer para no exceder el tiempo que me fue asignado. El racismo es una ideología según la cual los seres humanos podríamos clasificar en razas, algunas de las cuales esta ideología imagina y postula que serían superiores a otras. Esta ideología, que sirvió de sustento al colonialismo europeo, continúa reproduciéndose en la actualidad en todo el planeta, no solamente en América Latina, en todo el planeta. Los sistemas e instituciones educativas de todos los niveles continúan en todo el planeta. Continúan jugando papeles clave en la reproducción y naturalización del racismo, aunque frecuentemente de maneras no conscientes para la mayoría de nosotros y nosotras, para la mayoría, digamos, de sus integrantes. Para avanzar en la erradicación del racismo, es necesario entender, en primer lugar, que la discriminación racial es solamente una de sus manifestaciones. No es la única forma en que opera. El problema es mucho más complejo. Si ven en algunos países latinoamericanos, para entrar ya específicamente en lo que solemos llamar nuestra región, los comportamientos abiertamente discriminatorios hacia personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas son cada vez menos habituales, existen desventajas históricamente acumuladas, mecanismos institucionales y formas dominantes del sentido común que continúan reproduciendo inequidades que perjudican muy especialmente a personas y comunidades de estos pueblos. Estas inequidades suelen recibir muy escasa atención por parte de otros sectores de nuestras sociedades, por parte de los medios de comunicación, de los gobiernos e instituciones públicas, así como también, y esto es lo que más nos preocupa, por parte de universidades y otras instituciones de educación superior.
El racismo ha sido naturalizado en las sociedades latinoamericanas y los sistemas educativos tienen buena parte de la responsabilidad en que esto así sea. Especialmente, muy especialmente, esta responsabilidad la tienen las universidades y otras instituciones de educación superior, en las que se forman tanto las y los docentes de todos los niveles educativos, como profesionales y técnicos que conscientemente o inconscientemente continúan reproduciendo diversas modalidades de racismo. Esto ha sido comentado ya en las excelentes presentaciones de Berta y de Ani, y también en la de Hugo, y también en la de Iris. La responsabilidad por estos hechos no abarca simplemente las instituciones, sino también a las leyes y políticas que regulan su funcionamiento, a los organismos de aplicación de las mismas y, algo muy importante, a los organismos de evaluación y acreditación de las instituciones y carreras. Es un complejísimo entramado que es necesario escudriñar y desmontar. Las consecuencias de este problema son muy graves, porque graduadas y graduados de educación superior participan en la reproducción y naturalización del racismo en toda la sociedad, en cada sociedad. Por ejemplo, lo hacen a través de sus actividades en los sistemas de educación, pero también en los de salud y justicia, como también en las labores legislativas y en las labores de formulación y aplicación de políticas públicas, entre otros espacios especialmente significativos. Que así ocurra no debe resultar sorprendente, porque el racismo permea todas las instancias de los sistemas de educación superior y sus marcos regulatorios. Está enquistado en las leyes, así como en los modelos institucionales, normas y prácticas. También lo está en los planes de estudio de todas las carreras. Si bien en los sistemas e instituciones de educación superior continúan observándose eventos de discriminación racial hacia personas indígenas y afrodescendientes y expresiones denigratorias hacia estos pueblos, quiero hacer un paréntesis para decir, contrario a lo que parece ser el creer de mucha gente en América Latina, esto de ningún modo es un problema solamente en Estados Unidos, no, es en cada una de nuestras sociedades. No debemos olvidarlo ni por un nanosegundo. Entonces dijo, si bien continúan observándose esos eventos repudiables, las formas en que éste se expresa también tiene que ver con expresiones denigratorias hacia los modos de vida, las lenguas, los sistemas de conocimiento, en fin. Aún así, no se limita solamente a esto. Las modalidades de racismo más naturalizadas en la educación superior también comprenden la omisión de las lenguas, de las historias, de las visiones de mundo, de los sistemas de conocimiento, de los valores y formas de espiritualidad de estos pueblos, que no es lo mismo que religiones, así como también por el escaso o nulo interés por los problemas que en la actualidad les afectan especialmente. Además, estos problemas incluyen, según los casos, la inexistencia, insuficiencia o inadecuación de políticas y programas que promuevan y hagan posible el ingreso y exitosa trayectoria no solo de estudiantes, sino también de docentes y otros trabajadores de esos pueblos en las instituciones de educación superior y en las instancias regulatorias de las mismas. También abarcan estos problemas la ausencia o insuficiencia de políticas que financien experiencias de investigación sostenidas y de vinculación con sus comunidades, como sí las hay, para desarrollarlas con otros actores sociales y económicos. Por otra parte, la omisión en los sistemas de educación superior de oportunidades de aprendizaje sobre las contribuciones de estos pueblos, así como la ausencia o deficiencia de oportunidades de vinculación y conocimiento mutuo con personas y comunidades de estos pueblos, afectan severamente la calidad de la educación que proveen las instituciones de educación superior a todo su estudiantado. El racismo no solamente crea problemas de acceso, trayectoria y graduación a personas de estos pueblos, también afecta, y mucho, la calidad de la educación superior.
La necesidad de actuar para resolver estos graves problemas, afortunadamente, y como ya fue señalado, ya es parte de la agenda de un número creciente de personas e instituciones, especialmente de estudiantes y docentes de estos pueblos, de organizaciones sociales, también de organizaciones de derechos humanos, pero quiero concentrarme en la atención que este problema afortunadamente recibió en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada tanto la de Cartagena de Indias en el 2008 como la de Córdoba en el 2018. En esta segunda, que contó con la participación de más de 5.000 representantes de los sistemas de educación superior de toda la región, se emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas explícitamente a erradicar el racismo y a interculturalizar la educación superior, a garantizar los derechos educativos de pueblos indígenas y afrodescendientes y otros grupos de población históricamente discriminados, a incorporar sus cosmovisiones, lenguas, valores, sistemas de conocimiento, modalidades de aprendizaje, así como, y muy importante y previsto en instrumentos internacionales ratificados por prácticamente todos los países latinoamericanos, a reconocer sus instituciones propias de educación superior. Esta declaración marca un hito en la historia de la educación superior en América Latina. Ahora bien, para alcanzar estos objetivos es necesario tener cuidado con ciertos usos de la categoría racismo estructural, la pongo entre comillas, porque si bien esta categoría enfatiza la importancia y profundidad del problema, algunas de sus aplicaciones parecen visualizarlo como si fuera un fenómeno tan omnipresente que justamente por estar, comillas, en todos lados, no lo estaría en ninguno en particular. Para lograr avances concretos en la erradicación del racismo en los sistemas e instituciones de educación superior, es necesario que desagreguemos esta categoría, la categoría racismo estructural, y que afinemos el análisis respecto de las múltiples formas concretas en que se expresa y reproduce en este campo en particular. Para que el análisis de las formas concretas en que opera el racismo en educación superior pueda resultar útil para intervenir, procurando su erradicación, es necesario examinar marcos constitucionales y legales, políticas públicas, normas y prácticas institucionales concretas, prácticas de gobierno y gestión, diseño de carreras, planes de estudio, modelos y prácticas de docencia, investigación y vinculación con personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. También es importante poner especial atención a la existencia de brechas entre los derechos establecidos para estos pueblos en las respectivas constituciones nacionales y su aseguramiento o no en las leyes y normativas específicas de cada país. Además, es necesario examinar las articulaciones entre diversas modalidades de racismo e inequidades asociadas a deficiencias de la oferta educativa en niveles anteriores, diferencias lingüísticas, de género, de clase, de ruralidad, de situación migratoria. No se debe perder de vista que en la búsqueda y construcción de iniciativas para erradicar el racismo en la educación superior es imprescindible contar con la participación libre e informada de estudiantes, docentes y trabajadores indígenas y afrodescendientes y de sus organizaciones. Estos criterios, los que aquí comento, no son simplemente míos, son los que compartimos muchas y muchos de quienes no solo investigamos en este campo, sino que activamos por lograr estas transformaciones. Estos criterios guían las modalidades de investigación y acción de las autoras y del autor de los artículos reunidos en el presente dossier, en este dossier que estamos presentando, quienes, excepto en un caso, son integrantes de pueblos indígenas o afrodescendientes, quienes a lo largo de sus vidas han vivido y continúan viviendo en carne propia los mismos problemas que analizan. Esto le da especial valor e interés, creo, a esta colección de artículos. Espero, para terminar, que la lectura de esta colección de artículos sirva para estimular reflexiones y debates que contribuyan a aunar esfuerzos
para erradicar el racismo en la educación superior y más ampliamente en los sistemas educativos en su conjunto y en nuestras sociedades. Muchísimas gracias por su escucha y muchísimas gracias nuevamente a la UDUAL, a su equipo, a las autoras y autores y a las colegas y los colegas que han hecho el trabajo de evaluación de los artículos. Muchas gracias. Gracias.